se empezó a proyectar la obra del Canal Ameguino. La obra fue uno de los grandes proyectos que hizo Hidráulica para la provincia de Buenos Aires. El Canal Ameguino, el diseño que tiene, son 94 kilómetros de 30 metros de ancho, de 2 de profundidad, y venía a representar el tercer río en magnitud en la provincia de Buenos Aires. Antes del Canal Ameguino se canalizó el Sauce Corto, y la canalización del Sauce Corto, que fue por el 56, una cosa así, ya hizo que las lagunas dejaran de tender a secarse, porque el Sauce Corto es el aporte del 40% de toda la cuenca endorreica de las lagunas. Sí, aclaremos el sistema para que no conoce qué es el sistema endorreico, ¿no? La cuenca endorreica quiere decir que es una cuenca cerrada sin salida al mar. Y las lagunas empezaban por Alsina, una vez colmada saltaba el agua a Cochicó, de Cochicó también por pequeños arroyitos que existían, iban pasando las aguas hasta llegar a Epecuén. Todo el sistema, ¿no es cierto?, empezando por Alsina, que tiene 80, y terminando por Epecuén, que tenía 50 hectómetros, todo el sistema tenía una capacidad de 500 hectómetros. Para entendernos, un hectómetro es una manzana cúbica, 100 metros por 100 metros por 100 de alto. El diseño del canal fue hecho para poder trasvasar más o menos 100 metros cúbicos por segundo, lo que quiere decir que podían llevar, de acuerdo al diseño, 8 hectómetros diarios. Para que se tenga una referencia de lo que son 8 hectómetros diarios, la laguna Alsina tiene una capacidad de 80 hectómetros. Es decir, que la laguna, estando totalmente vacía, ¿no es cierto?, en 10 días funcionando el Ameguino a pleno, estaba llena, ¿no? Digamos, el origen, o sea, se programa ese canal en función de que hay un déficit de agua, ¿no? O sea, las lagunas se secaban porque había un déficit, pero el canal Ameguino no fue hecho, digamos, para cubrir el déficit ese, sino que fue al revés. Se trató de que se achicaran las inundaciones del Vallimanca. El canal Ameguino nace donde nacía el Salado, tomando 2/3 del caudal del Salado y 1/3 de canal de Salado salía por la Madrid, como siempre, y iba al mar. Cuando se hace el Ameguino, se hace un partidor en la naciente que toma 1/3 parte del Salado, 2/3 parte el Ameguino, y el Ameguino va cortando transversal a la pendiente que viene de las sierras, va cortando todos los arroyitos, ¿no es cierto? ahí hace prácticamente la división de cuencas, entonces trasvasa de una cuenca a otra. Ahí viene, ¿no?, un poco la problemática. Claro, la superficie que tenía el escurrimiento hacia las lagunas encadenadas, había 1.000.000 de hectáreas, ¿no es cierto?, que era un triángulo que partía de las sierras, el Sauce Corto, todas las lagunas con todos los afluentes, y cerraba con el arroyo Pigüé a la laguna de Epecuén. Esa superficie, ¿no es cierto?, era 1.000.000 de hectáreas. Eso era lo que de la naturaleza vino siempre, ¿no es cierto? Y el tema era que se iba secando porque se había producido ya como una marmita, para que la gente entienda, es como tener una pava arriba de un fuego, ¿no es cierto? Y se va evaporando el agua y va quedando la sal, que allá era sulfato. Se llegó a sacar, parece mentira, 10.000 toneladas de sulfato por año. O sea que había una riqueza, digamos, minera de importancia en todo eso. Claro,
El sulfato se usa para hacer jabón, ¿no es cierto? Y también para pólvora. Este, Jabón Federal y ellas llevaban toda la producción y una vez que desapareció la producción de acá, se ha tenido que importar de Chile, porque Pecuén era la sulfatera más grande que tenía el país, ¿no es cierto? Y como acción terapéutica, Pecuén tenía más concentración que el Mar Muerto. Era el único en el mundo que tenía 1,23 de sales. Entonces, por eso era que se podía prácticamente no sumergirse, tenía tales cristales que la gente antes de empezar el sauce corto tenía que entrar con zapatillas para no lastimarse. Y la cosecha de sulfato comenzaba cuando el lago tenía menos de 7 grados, que era por allá por mayo, ¿no es cierto? Abril, mayo. Cuando va bajando la temperatura, la solubilidad va disminuyendo y se precipitaba en el fondo del sulfato. O sea, como un periodo estacional que, con todo su proceso, como podemos, digamos, a las famosas cosechas nuestras, ¿no? Exacto, empezaba Sí. en mayo y terminaba en agosto, septiembre, de acuerdo a la temperatura del año. Y el oleaje iba sacando el sulfato a las orillas, ¿no es cierto? Y en una forma muy primitiva, con eh, tipo así de palas de buey, se iba cargando, ¿no es cierto? Y después eso se hacía grandes pilas como se hizo cereales a cielo abierto, ¿no es cierto? Y se iba juntando y después se mandaba todo a Buenos Aires. Esto obviamente con el problema de inundaciones, esto prácticamente, esta riqueza minera se destruye, se termina, ¿no? Claro, el sulfato sigue estando. Lo que pasa que Pecuén, de tener 50 hectómetros, tiene en este momento 500 y pico. Entonces la dilución es un décimo de aquello, ¿no es cierto? Entonces, para que se precipite sulfato con la concentración actual que hay, se tiene que bajar a 7 grados bajo cero el agua, cosa que es imposible para que haya producción de sulfato, ¿no es cierto? Es decir, el sulfato está tal cual, la cantidad, pero al habérsele agregado 10 veces más de agua, es imposible que precipite. Para un poco de lagunas, algunas de ellas estaban en forma de propiedades mineras. Cuando el gobierno o uno le compra o le da o por la explotación de hecho, se logra como quien tiene la propiedad de un terreno, ¿no es cierto? Tenés una propiedad minera. La propiedad minera puede ser una mina en Salta o en Mendoza. Es una concesión, es una concesión. Te la vendían, ¿no es cierto? Sí. Entonces, alrededor de Pecuén hay un montón de condiciones mineras. Y Minas de Pecuén, Sociedad Anónima, viene también de, creo que algo del 30 y pico o así, y tenía una cantidad muy grande de propiedades, ¿cómo te dice? Sí, de lo que es de concesiones, ¿no? Exacto, de canon. El gobierno evaluó que la tenencia de las tierras y la producción que podía hacer una firma que se llamaba Pronar, que ya había llegado a hacer todo un diseño y llegó a ponerlo en práctica, de tomar agua de la laguna, pasarla por un equipo de frío como si fuera un frigorífico. Sí, un refrigerador. La refrigeraban, la bajaban a menos de 7 grados, la tiraban a enormes piletones y entonces el sulfato se precipitaba por el hecho de que estaba por debajo de los 7 grados. Entonces aumentaba muchísimo la capacidad de producción, ¿no es cierto? El yacimiento minero de Pronar está evaluado por el gobierno en más de 60 millones de dólares, ¿no es cierto? Porque pensá que una producción de 10.000 toneladas anuales y un recurso renovable, porque daba esa producción todos los años, porque estaba aportándose agua que se evaporaba y aparecía el sulfato. No es que
con 10 años se perdía. Era un Sí, recurso sí, un que se recurso iba renovable. renovando. Bueno, eso es por demás significativo, ¿no? Lo que muchas veces creo que esa que la gente no sabe, realmente es llamativo lo que me estás contando, ¿no? Bueno, el juicio de lo que era Minas Epecuén duró muchos años, era en la época de Gloria, de toda la década anterior al 30, ¿no es cierto? Este, Se inicia la explotación, ¿no es cierto? Aparecen los cánones mineros, después se hace un juicio porque el gobierno quiere expropiar todo lo que estaba dentro de Pecuén en la época de Perón, viene Sí, eso. Todo eso pues lo sacamos, pero sí, sí, sí. te lo Después, cuento. sí, sí, Viene de muy atrás, ¿no es sí. cierto? Entonces, parece mentira, pero todo el balneario de Pecuén, ¿no es cierto? Todo ese enorme espigón, todos esos hongos invertidos, piletas, todo eso, no estaba construido en tierra fiscal, sino que estaba construido dentro de lo que era anteriormente Minas Epecuén y ahora le pertenecía a la firma Pronar Sociedad Anónima. Y bueno, Pronar, cuando pudo recuperar los títulos y todo lo demás, lo dejó nomás que quedara en propiedad del Estado, ¿no es cierto? Pero Pero ya es tenía... lindo como anécdota Claro, sí, saber sí, no, no. que el balneario de Pecuén no estaba en un terreno Sí, fiscal, sí, sí, era algo pero totalmente privado, era totalmente totalmente privado, sí. privado. Este, Y eso, por supuesto, fue un testimonio legal que después sirvió para, ¿no? bueno, sí, Pronar inició una demanda por lucro cesante y demás y la ganó al gobierno, ¿no es cierto? Eso fue ya hace... En marzo va a ser 5 años, ¿no es cierto?, que terminó esa demanda. No sé qué otra Ahora sí, no, contame después, al margen de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, el famoso canal y todo la falta de regulación en el sistema, por ejemplo, a los campos, ¿qué consecuencias les provocó? Porque no vamos a hablar del lugar que obviamente que estaba anegado, pero hubo otro tipo de problemáticas. ¿Qué le creó a los campos que están linderos, a las lagunas, que están dentro de los perímetros de las lagunas? Bueno, el error nace en no haber hecho las obras de regulación. Si el canal se hubiera hecho tal cual, pero se hubieran hecho partidores, 4, 5, en vez de haberse gastado tantos metros cúbicos en cemento, se hubieran gastado en hacer partidores como después se hizo en el Sauce Corto, donde tenía la horqueta con el Huáscar, no hubiera pasado nada de esto. La obra se hizo y no se no se previó ningún sistema de regulación. Es decir, que las obras en hidráulica van de aguas abajo hacia aguas arriba, ¿verdad? Entonces se empezó a hacer el ameguino, que la laguna Guará, primero se unió a Guará con la laguna Alsina, y bueno, se empezó a hacer la obra y todo curso de agua que entraba, porque era transversal, era un colector, el ameguino, se le abría la entrada al sur, digamos, para el lado de Sierra La Ventana, y se tapaba el curso de agua que seguía, digamos, para la zona más deprimida, de Recalde, de Arboleda, todo eso. Bueno, hay creo que algo así como 27 o 28 arroyitos que va cortando el ameguino, Sí. más una... Claro, todos esos arroyos que van hacia la otra cuenca y hacia la ahí otra al cuenca, tomarla, por eso claro, el verdadero cambio de trasvasamiento de cuenca, claro. ¿no? Yo no te expliqué que cuando hacen el ameguino aparece otro triángulo, ¿no es cierto?, de aporte a las encadenadas. Las encadenadas estaban en equilibrio con 1 millón de hectáreas de cuenca. Cuando se agrega el ameguino, se le trasvasa 600.000 hectáreas más, ¿no es cierto? Entonces, ahí cambia, claro, eso es un aporte de agua más importante a la... Es un 60% más.
si estaba en equilibrio con 1.000.000, Claro. con 600 no puede seguir el equilibrio, ¿no es cierto? Ahí fue donde se rompió el equilibrio. Y tal es así que la obra se terminó este, en el 76 y ya se mandó a tapar la naciente diciendo que con eso se tapaba el canal. Y el canal no se tapa con taparle la entrada. Para volver a que todo fuera igual, había que taparlo al ameguino y hacer todos los cursos de agua que siguieran Claro, como cambiar, siempre, claro, ¿no es porque cierto? al cambiarle los cursos. Este, Al margen, por ejemplo, también se habla de la problemática de la ruta 85 y todo eso. ¿En qué incide también esto en el comportamiento de las aguas? y bueno, que las cunetas se usaron como arroyos, ¿no es cierto? Y vinieron por la ruta 85 y después entraban en los arroyitos que iban a Cochicó o Alsina, ¿no es cierto? Es decir, trabajó como un canal de, de transporte de agua. Cuando uno mejora el transporte del agua, quita inundaciones así, que el agua vaya por manto, despacito, los campos se ven más rápidamente liberados de la inundación, pero esa agua, al aumentar la correntada de los arroyitos, se aumenta la eficiencia de cada arroyo y entonces conduce más agua más rápido. Una de las cosas que sostenía Hidráulica, por ejemplo, que la inundación de Carué llegó porque fue un fenómeno climático que sobrepasó las medidas históricas. Pues, ¿es real todo eso? ¿Cómo? No, desde el año 77 que se inició la inundación, Hidráulica no quería reconocer, y recién ahora en los hechos lo ha reconocido, que estaba en desequilibrio el sistema por la obra hechas por ellos, que estaba bien en principio la obra esa de poder en determinado momento, como las lagunas estaban en déficit, trasvasar agua, estaba bien eso. Lo que estuvo mal hecho fue que se hiciera una obra y se dejara librado a la naturaleza, ¿no es cierto? Claro, sin sistema de Sin regulación. ningún sistema de regulación, ¿no es Ahí estuvo cierto? el gran error. El sistema se hizo incluso la horqueta que divide al Sauce Corto y al Huáscar, ¿no es cierto?, se dejó, pero cuando llegaba el Huáscar al Ameguino, también se trasvasaba directamente para las lagunas, ¿no es cierto? Entonces, la obra se terminó en el 76 y ya en el 77 estaba la inundación, pero digamos el poblador no se dio cuenta porque empezaron a hacerse pequeñas obras de regulación en las lagunas, ¿no es cierto? No para mejorar el sistema, sino simplemente para poder aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de agua en el sistema. Ahí fue cuando se empezó a represar en Alsina, Cochicó, el famoso terraplén de Rolito, las rutas que se usaron, la ruta 33, la ruta 85, se usaron también todos los terraplenes del ferrocarril, ¿no es cierto?, para parar el escurrimiento. Y después, ¿por qué, por ejemplo, en alguna mente revienta en Epecuén? Porque es la última palangana de laguna. ¿Por qué Epecuén es el último receptáculo? Porque no hay más nada donde se pueda, no hay ningún otro reservorio que esté por debajo de la cota de Pecuén, ¿no es cierto? Yo creo que en sus momentos de emergencia y para dar una solución se habló hasta también de un canal hacia el río Colorado. Se habló, digamos, hubo muchas propuestas. ¿Era una solución esa de canalizar las aguas desde Pecuén hacia arriba? No, era imposible porque había lugares que habría que haber hecho un canal a 70 metros de profundidad. Era totalmente una ilusión, ¿no es cierto? A la gente nunca se le informaba la verdad, siempre se le mentía, no solamente a los pobladores, se les mentía al intendente, a las diferentes representaciones que tienen los ciudadanos, a todo el mundo se le mentía, ¿no es cierto? Y la mentira venía porque muchos funcionarios de hidráulica que estaban en actividad
habían sido responsables de firmar de determinados proyectos, de determinados datos, de recibir la obra. Entonces, como no se quería reconocer el error porque les podía tocar un sumario a ellos, ¿no es cierto?, se tapaba y cada vez que había una inundación, la gente reclamaba, el gobernador tocaba el timbre, venía el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas al subsecretario, el subsecretario al director de hidráulica, y este informaba mal, ¿no es cierto? Entonces, al no tener las autoridades la información real, ¿no es cierto?, se fue aumentando el volumen, y las lagunas, yo dije hace un rato que tenía 500 hectómetros, pasó a tener más de 2000 hectómetros, es decir, 4 veces más agua que la que tuvo por el trasvase que fue teniendo con los arroyos desde que el sistema se puso en equilibrio. Al margen que creó otro tipo de consecuencias, porque las capas freáticas, o sea, los canales subterráneos con la gran presión de la laguna, ¿qué fue eso lo que provocó en los campos, por ejemplo? Está demostrado que eh, la roca madre, donde realmente es el fondo de una laguna, una laguna uno camina y le parece que está pisando el fondo. El fondo está a 10, 12 metros por debajo. El fondo es la roca madre, porque el fondo de barro que nosotros pisamos Sí, es una es totalmente superficie, permeable, ¿no sí, es sí, cierto? sí, Pero de ahí tiene que estar todo saturado, sí. ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde? Hasta la roca madre, que puede estar 8 metros, 10, 7, 5. Eso es realmente el fondo de la laguna, no el fondo que nosotros tocamos. Entonces, el problema fue así. En la medida que fue aumentando la cota de cada laguna, el agua se fue yendo también por debajo, y en terrenos arenosos está comprobado que el agua por la roca madre puede ir hasta 20 kilómetros, y en tierras más pesadas puede tener la onda 10, 12 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, eso se fue saturando lentamente, pasaron unos cuantos años, ¿no es cierto?, hasta que realmente estaba colmado, saturado, y se había trasvasado, digamos, hacia los costados de las lagunas y demás, y estaba realmente afectando a campos a varios kilómetros, ¿no es cierto?, de las lagunas. Hay otra cosa, en este momento, por ejemplo, hay otra vez otra alerta, hay una preocupación, vemos así continuas reuniones de hidráulica con productores, con gente afectada. O sea que está siempre latente la problemática de las inundaciones, no se ha solucionado nada en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está el problema en función de futuro, de estos hechos que estamos comentando? Hidráulica hizo una obra pequeña, la única que podía hacer, fue hacer un canal de trasvasamiento para volver en parte al equilibrio anterior. Ese canal funciona cuando Alsina está en la altura de hoy, ¿no es cierto?, que es, qué sé yo, 30 centímetros, 40 de la onda máxima que tuvo Sí, es Alsina, el canal aliviador que se el dice. canal aliviador. Pero el canal aliviador tiene un problema, que no tiene buen tiraje, ¿no es cierto? Tiene poca pendiente el canal aliviador. Entonces, al tener poca pendiente, por más que el arroyito sea bastante grande, tira poco, ¿no es cierto? No tiene gradiente para ir el agua para Al allá. margen, en los momentos que no hay agua, creo que no se lo cuida o no se le da el tratamiento necesario, por eso se crea muchos taponamientos, ¿no? Sí, no se ha cuidado nada acá, ni se sigue cuidando. Eso podemos llegar a ponerte fotos Sí. de las obras se hacen y hay que mantenerlas. Donde se hizo el partidor del Sauce Corto con el Huáscar, se hizo toda una infraestructura con un determinado número de compuertas para Sauce Corto, tantas compuertas para el
el Huáscar, y eso se opera por medio de compuertas. Pero lógicamente para que ese sistema de compuertas y todo sea operable, tiene que estar limpio, ¿no es cierto? Eso hoy en día está lleno de troncos, está todo embancado, y este aumento, digamos, del volumen de Alsina, se debe nada más a que entró en funcionamiento el sauce corto nuevamente, pero entró en funcionamiento, digamos, por el partidor. No entró por el partidor está inoperable, ¿no es cierto? Es decir, que en este momento no se puede hacer nada porque no se ha limpiado, nunca, ¿verdad? Entonces, como llovió bastante fuerte en las sierras, ¿no es cierto? El sauce corto levantó mucho volumen, y pese a que había un taponamiento en el derivador del sauce corto, el agua pasó por encima de ese tapón, lo sacó, ¿no es cierto? Y empezó a entrar todo el agua que correspondía nuevamente por el sauce corto. Entonces, ahí, como no se la tapó tampoco ahora, ¿no es cierto? Si llega a llover bastante, va a volver a entrar agua, ¿no es cierto? Pero los de hidráulica ni se enteraron de que el sauce corto estaba operando. Ahí, por ejemplo, se habla a veces de deterioros en las obras civiles. Por ejemplo, mucha gente dice se sintió perjudicado, viviendas de Carué, viviendas de Guaminí, donde no llegó el agua. ¿Por qué hubo deterioro en las obras civiles? ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que las aguas tienen sal, ¿no es cierto? Y la temperatura hace de gradiente para sacarle humedad a la pared, ¿no es cierto? Las paredes están hechas de ladrillos, mortero y demás. Con la temperatura en el verano se saca humedad de la pared, y en la medida que el ladrillo y la mezcla se va haciendo más porosa, más rápido va pasando, ¿no es cierto? Y cuando sale de la pared, lo que se va es la humedad, lo que queda es la sal, ¿no es cierto? Claro, por eso cuando vamos a Guaminí o a Carué vimos prácticamente en la fachada de las viviendas o en los frentes de las viviendas vemos todo esas manchas, ¿no? Eso se debe, claro. Esas manchas se deben al sulfato. El sulfato es tan agresivo que uno puede ver en los cordones, sobre todo cuando existía Pecuén, cómo se había llevado el cemento. Y van quedando nada más que los cantos rodados. Entonces, si a un hormigón armado le podía hacer disolver el cemento y quedaba nada más que los cantos rodados, las piedras, ahí se da cuenta cualquiera lo agresivo que es contra la pared y contra las construcciones en general. Conrad, como última pregunta, realmente que ha sido muy amplia tu información y muy interesante bajo otro punto de vista, pero no hay caso, por ejemplo, que Pecuén ya no es más recuperable, no hay solución a todo esto. No, el Pecuén no es más recuperable. Son unas explicaciones lindas. Más o menos el Pecuén tiene un déficit de 200 milímetros anuales. ¿Qué son los 200 milímetros? Son el agua que cae, ¿no es cierto?, el aporte que hay a la laguna, directa, más lo que trae el pigüé y algunos otros entraditas, y lo que puede evaporar. Si ahí llueve más o menos 500, 600 milímetros, quiere decir que caen 60, 70, 80 centímetros de agua en el espejo, más el aporte. Y el agua esa se tiene que ir nada más que por evaporación. La evaporación es de 800, 900, depende de la velocidad del viento, de la temperatura, pero mucho depende de la velocidad del viento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos con 200 milímetros de déficit, puede bajar teóricamente 20, 25, 30 centímetros por año. Y la laguna llegó a estar 9 metros por encima de su nivel normal. Por eso que yo decía que de 50 se pasó a 500 hectómetros. Con eso te das cuenta que se precisan Sí, 40, sí. Sí, más sí, años. prácticamente es un imposible, ya no es recuperable. Aparte hay otro problema, la gente no se le informa
que Pecuén ya no es más lo que era antes el agua esa, las facultades Claro, curativas claro. y todo. Están haciendo mucha propaganda de que Carué vuelve y todo lo Sí, demás. Se puede hacer un balneario, sí. pero que tenga las características terapéuticas de aquellas aguas, de aquel barro, de aquello otro, Claro, un nada poco que ver. lo que pasó con el sulfato. Al incrementarse la cantidad de agua se diluye lo que tenga poco las propiedades terapéuticas que tenía eso, ¿no? Eso es normal, ¿no? Sí, y una cosa que es muy importante para que todos tengan clara la responsabilidad de la provincia. Es muy normal tomar la medida política de inundar campos y no inundar ciudades, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se fue aumentando la cantidad de agua que se iba reteniendo en cada laguna. Este, Alsina está prácticamente 2 metros más de nivel que lo que tenía. Se hizo el puente sobre la ruta 65 ya directamente como un dique, ¿no es cierto? Hay 9 compuertas ahí que son operables. ¿Y por Este, qué están cerradas esas compuertas? ¿Por qué dice por una orden judicial están cerradas esas compuertas? no, no hay ¿Eh? ninguna orden judicial. ¿No? Las compuertas esas están cerradas para que funcione el aliviador. Tiene que estar la laguna, como en la cuota actual, más o menos unos 80 centímetros, los baja el aliviador, ¿no es cierto? Es decir, que le da un pulmón a la laguna de 1 metro de altura, ¿no es cierto? Ante una lluvia fuerte y demás, puede levantar 1 metro la laguna Alsina sin que pase a Cochicó. Entonces, ¿cómo tener ese pulmón? Es mientras se va llevando el agua, mientras va pasando entre una lluvia y otra, ¿no es cierto? Pero si llegara a entrar el sistema como entró en el 85, entra otra vez la misma cantidad Claro, de agua. por eso la alarma que existe ahora en este momento, las reuniones, ¿a qué se debe todo este movimiento? Esta alarma o prácticamente está otra vez en alerta de lo que puede originar otra vez en algo medio catastrófico. Bueno, yo creo que las condiciones no están dadas, ¿no es cierto? Este, Cuando se ocurrió la inundación del 85, ya veníamos con 2 años así bastante lluviosos, ¿no es cierto? En este momento también las napas no están tan bajas como estuvieron siempre. Este, pero al canal Ameguino se le han hecho 2 o 3 cortecitos, ¿no es cierto?, para llevar agua hacia el salado, se han hecho algunas canalizaciones, y fundamentalmente eh, se aumentó la conducción que puede hacer el Huáscar, donde se cruza el Huáscar con el Ameguino. Se canalizó el Huáscar aguas abajo, lo que produce inundaciones en arboledas o demás, porque las obras siempre en hidráulica hay que hacerlas aguas abajo hacia aguas arriba, y acá lo que en muchos momentos han hecho es hacer una obra de 10, 12, 15 kilómetros desde el punto crítico hacia aguas abajo, y después se deja otra vez el arroyo como estaba, y lógicamente eso es conducida toda esa cantidad de agua, no encuentra un canal Cauce, adecuado claro, y se expande claro. inundando campos, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Conrad, no sé si querés agregar algo. Para mí ha sido por demás ilustrativo. No sé si te puede quedar algo en el tintero. Lo más importante Sí, es, de acuerdo a lo que decíamos, que me parece perfecto que las autoridades tomen la medida política de inundar campos, y bueno, que surjan todos los sindicamientos que existen actualmente. claro, eso es un poco la opción entre lo social y lo material, ¿no? En este caso no, creo que es En- normal de que para salvar un casco urbano más vale inundar un campo, por ¿no? supuesto, no hay ninguna duda de eso. El problema está que en todo el mundo es jurisprudencia que donde se va a hacer una represa, donde se va a hacer un lago, eh, se toma 20, 30 centímetros por encima del rebalse, y de ahí para abajo, como es una medida política el llenar todo o no,
se expropian todas las propiedades, se expropian todos los campos. Entonces es perfectamente razonable, se le ve que es utilidad pública, se hace necesario y bueno, se le expropia a todo el mundo lo que corresponde y el individuo se va a otra zona por más que le duela, ¿no es cierto? Pero es que acá no se le pagó a nadie, ¿no es cierto? Ni se le ha pagado la tierra a nadie. Se han hecho demandas que hasta ahora lo único que han cubierto es el lucro cesante de los productores. Porque cuando se inició esto, en el 85, cuando salieron los primeros fallos, todavía no se sabía que iba a durar tantos años. Por más que los peritos y demás decían que iba a durar como mínimo al principio 20 años, la Suprema Corte de Justicia creyó conveniente dar 5 años para adelante de lucro, pero no hablar de la propiedad, ¿no es cierto?, porque no se sabía cuánto iba a durar. Hoy en día han pasado ya 5 años y sigue todo igual. Es decir, han bajado, eso es muy importante, Cochicó, la Laguna del Monte, la Dulce y el Venado. También ha bajado 1,20 m, una cosa así. Pero el sistema después está colmado. Pero obviamente ha subido también en forma ya alarmante la Alsina, ¿no? Porque en Alsina, medida, sí, Alsina está llena, pero si Alsina hoy subiera 1 m más, tranquilamente lo retiene entre Cochicó y el Monte, la Dulce, el Venado. Eso termina ya en el famoso terraplén de Rolito. El terraplén de Rolito era donde se robaban las compuertas y todo eso porque es la división del partido de Guaminí con el de Carué. Es anecdótico, pero hubo que poner policía. Un poco los problemas limítrofes entre nosotros, entre el partido de Coronel Suárez y Guaminí, claro, ahí están los graves problemas de hidráulica. Y un poco también el problema de hidráulica que tiene Guanguelén, que no tiene tampoco poco solución, ¿no? Bueno, en ese momento de la inundación le dieron la papa caliente a los pobres intendentes. Hidráulica delegó en los intendentes, la autoridad política, el manejo de las aguas. ¿Qué intendente que es un... Está preparado para eso, ¿no? Imposible, ¿no? Nadie conocía nada del sistema y entonces ellos se salvaban del problema diciendo que se pusieran de acuerdo, que optaran y qué sé yo cuánto, pero ni siquiera le daban la información real, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, lo único que se ha hecho de positivo es el canal aliviador ¿no es cierto? Ahora, si llegara a pasar una fatalidad, a entrar la cantidad de agua que entró, que llovió y qué sé yo cuánto, puede el sistema entrar otra vez en emergencia. Yo creo que ahora esto no es nada más que un golpecito de atención y se debe a que el sauce corto nos mostró que durante unos pocos días llevó agua. ¿Y qué ocurre cuando el sauce corto lleva agua? Perfecto, yo creo que ahí estaría, digamos, el punto neurálgico. Bueno, fenómeno, muchísimo.